Bienvenidos a mi canal Priscilla's Cookies. Desde que compartí la receta de las galletas perfectas para decorar, muchos de vosotros me habéis preguntado cómo hacer la masa sin batidora. Así que en este vídeo os enseñaré cómo preparar la masa de galletas a mano. Los ingredientes que vamos a necesitar son 400 gramos de harina de trigo, 200 gramos de mantequilla sin sal, un huevo mediano, 200 gramos de azúcar normal, una pizca de sal y una cucharadita de extracto de vainilla. Podéis sustituirlo por el aroma que prefiráis, como por ejemplo limón, naranja o café. Los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Lo primero que vamos a hacer es añadir la sal a la harina, mezclar un poco y reservar para más adelante. En un bol amplio ponemos la mantequilla y el azúcar. Y batimos con unas varillas hasta que los ingredientes estén integrados. Es importante no batir en exceso, ya que no nos interesa introducir aire a la mezcla. A continuación, batimos el huevo con un tenedor y lo incorporamos a la mezcla anterior. Añadimos también el extracto de vainilla y seguimos batiendo un poco más. Por último, incorporamos los ingredientes secos, la harina y la sal. En este punto dejamos las varillas a un lado y pasamos a mezclar con una espátula de silicona o con la mano. Vamos mezclando poco a poco para que se vayan integrando los ingredientes. Cuando empecemos a notar que nos cuesta mezclar con la espátula, volcamos la masa sobre la mesa y terminamos de amasarla a mano. Es importante evitar amasar en exceso. Amasamos hasta que no veamos restos de harina. Esta receta es la misma que compartí hace tiempo en el canal y salen aproximadamente 20-25 galletas de unos 8 centímetros. Así es como ha quedado la masa, perfectamente homogénea y nada pegajosa. Ahora toca estirarla. Se puede estirar en una plancha o dividirla en dos o varias partes. En este caso la vamos a dividir en dos partes iguales. Cogemos una porción, formamos una bola y la colocamos sobre papel de hornear. Ponemos otra hoja encima y aplanamos un poco. Para estirar la masa voy a utilizar un rodillo con discos ajustables, que me ayudará a conseguir un grosor uniforme. Si no tenéis un rodillo como este, lo que podéis hacer es colocar la masa entre dos guías del mismo grosor, como unos palos de madera, y estirarla con un rodillo normal. Estiramos la masa hasta que quede con un grosor de 6 milímetros. La transferimos a una bandeja y la llevamos a la nevera. Este paso es muy importante si queremos que nuestras galletas mantengan su forma durante el horneado y tengan una superficie lisa. Así que las dejaremos en la nevera durante al menos 2 horas. Yo siempre las dejo de un día para otro. Una vez fría la masa, retiramos el papel y cortamos las galletas. Para ello podéis usar cortadores de metal, plástico o incluso plantillas. Como ya sabéis, en mi Pinterest tenéis todas las plantillas que utilizo en los vídeos. Y si queréis ver cómo cortar las galletas con plantillas, os dejo el enlace al vídeo en la cajita de información. Una vez cortadas, las colocamos sobre la bandeja.
Para hornear las galletas estoy usando un tapete de silicona microperforado. Este tapete ayuda a que las galletas se horneen de manera uniforme y se formen menos burbujas en la superficie. Si no tenéis un tapete como este, podéis usar papel de hornear. Con la masa sobrante volvemos a formar una bola, la estiramos, refrigeramos y cortamos más galletas. Repetimos este proceso hasta terminar toda la masa. Una vez cortadas las galletas, las llevamos a la nevera durante 20 minutos más para que recuperen la temperatura. Mientras se enfrían, precalentamos el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo sin ventilador. Pasado el tiempo las horneamos durante 12 o 14 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Una vez fuera del horno, pasamos una espátula o un alisador por la superficie para eliminar cualquier imperfección. Dejamos enfriar en la bandeja unos minutos y luego las pasaremos a una rejilla para que se enfríen por completo. Una vez frías las guardamos en recipientes herméticos con papel de horno de cocina entre capa y capa. Esta masa es ideal para hacer galletas decoradas ya que no se deforman en el horno, pero también se pueden preparar para comerlas tal cual. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y si queréis seguir aprendiendo conmigo, suscribiros al canal y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.